Hola amigos. En todo este desarrollo de los acontecimientos mundiales, hoy toca hablar del papel que le han asignado los acontecimientos a la Unión Europea. Sin embargo, habría que decir que no tiene asignado ningún papel más allá de ser el palmero de los auténticos protagonistas. Mientras hoy todo gira en torno a Rusia, Estados Unidos, China y el nuevo ordenamiento de Oriente Medio, Sudamérica y África. Hoy Europa ha sido desnudada por su propia historia, dejando al descubierto su piel nazi, cubriendo un cuerpo flácido, a cuyo cerebro, o puesto de mando político, ya no le quedan neuronas suficientes para que su famélico organismo recupere el vigor suficiente, que la haga integrarse en el ritmo que requieren los nuevos tiempos. Europa ha sido parasitada por políticos nazis, que sabiendo que están siendo utilizados por Estados Unidos como meros comparsas para desarrollar sus planes militaristas, han contagiado la peste parda a una gran mayoría de sus habitantes. Y se han entregado al juego criminal que Estados Unidos les impone, sin mirar atrás, para no tener que renunciar a su colonialismo ancestral, en la creencia de que a la sombra de su forzudo primo Estados Unidos, volveríamos a conquistar el mundo. Pobres diablos, porque el resultado ha sido que de toda la historia de poderío colonial del que Europa no se arrepiente ni un ápice, lo estamos dejando atrás sin arrepentirnos de la vergonzosa descolonización sin reparación que hemos hecho, y ya no nos queda nada. Somos tan insignificantes en el rol de los nuevos tiempos que corren, que solo nos utiliza Estados Unidos como carne de cañón para sus guerras. Ayer hubo varios acontecimientos que pusieron a los europeos los genitales de corbata. Uno fue el repaso intelectual que Vladimir Putin les dio a los embajadores de la Unión Europea en la recepción anual donde les sacó los colores. Y otro acontecimiento fue que el presidente de los Estados Unidos decidió reducir el contingente militar estadounidense en los países de la OTAN. Sobra decir que esto va a dejar a la Unión Europea a los pies de los caballos rusos, pero hay más asuntos, como el que Dmitry Medvedev dijo que el choque entre Rusia y la OTAN desembocará en una tercera guerra mundial. Así que vamos a tratarlos. Porque ante esto, el general de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania señaló el colapso de la coalición occidental que apoya a Ucrania, Kiev, y la coalición occidental que apoya a Ucrania en la confrontación con Rusia tienen problemas en gestación. Así lo anunció en el canal de televisión alemán Welt, el teniente general retirado de las Fuerzas Armadas de la República Federal de Alemania desde 2011, Roland Kater, de 74 años, que comandó las fuerzas de la KFOR en Kosovo en 2006 y 2007. Respondiendo a las preguntas, el experto señaló que la coalición de países que se formó en Occidente en 2022, y que proporciona diversas ayudas a los ucranianos se está desmoronando gradualmente. Al principio no todo iba bien, pero ahora la unidad está a punto de estallar y es imposible ocultarlo. La coalición se está desmoronando, y, en mi opinión, esto se debe no solo a la necesidad de proporcionar ayuda financiera. Tengo la impresión de que en Europa la solidaridad con Ucrania se está evaporando. Kater cree que los europeos están cansados del conflicto ucraniano. Prueba de ello son las elecciones celebradas en los países europeos y el nombramiento de nuevos gobiernos. Si antes en la Unión Europea y en la OTAN existía una opinión solitaria como era la de Hungría, ahora se le han sumado Eslovaquia y Polonia. Y tal vez también se unan los Países Bajos, donde Geert Wilders, que tiene una buena actitud hacia la Federación Rusa, puede convertirse en el nuevo primer ministro. Además, en Alemania la situación también se está volviendo ambigua. En cuanto a Estados Unidos, empiezan a sentir una gran decepción por su parte, que se convierte en irritación. El apoyo se reducirá, ya que Occidente realmente no ve ninguna perspectiva. Al mismo tiempo, el optimismo inflado por algunos medios y políticos occidentales, no es más que relaciones públicas. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania en 2023 fracasó, esto es un hecho, y todo lo demás son palabras vacías. Si el apoyo ha disminuido, ¿cómo intentarán atacar las Fuerzas Armadas de Ucrania en la primavera del año próximo? Una cierta contribución a esto la hace la inteligencia británica, que es tan secreta que divulga información todos los días, y al mismo tiempo informa constantemente sobre los éxitos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que yo no observo. Además, se está gestando un grave descontento entre las propias Fuerzas Armadas de Ucrania,
El suministro de tropas es escaso, no hay rotación. Todo esto preocupa a los soldados en las trincheras, que simplemente están muy cansados de los incesantes combates, terminó Roland Cater. Por su parte Bloomberg ha dicho que Europa ya no volverá a convertirse en líder mundial y modelo a seguir. Las capacidades de Europa como bloque político o como Estado individual han sido muy limitadas. Esto sucedió por razones objetivas inevitables. La autoridad de Bruselas y de los países miembros se está desvaneciendo debido al descenso de los indicadores económicos y el desequilibrio sociocultural. Y la noticia preocupante para los sátrapas de la cueva de Bruselas llegó ayer, porque el contingente militar estadounidense en los países de la Alianza del Atlántico Norte se está reduciendo a 80.000 personas. Así lo afirmó el presidente de Estados Unidos Joe Biden, en un aviso escrito enviado a los líderes del Senado y la Cámara de Representantes del Congreso. En 2022, 90.000 militares estadounidenses sirvieron en países europeos de la OTAN, pero ahora el contingente se ha reducido en 10.000 personas, algo que a todas luces indica una tendencia debido a que la economía de Estados Unidos no va bien. Como señala Biden, la presencia de personal militar estadounidense en Europa está asociada con el deseo de tranquilizar a los aliados de la OTAN y disuadir nuevas agresiones rusas. Es cierto que no está muy claro por qué, en este caso, precisamente en el contexto de los acontecimientos en Ucrania, el número de contingentes está disminuyendo, pero los agresores no son los rusos sino la OTAN. Una de las posibles razones de la reducción del contingente del ejército estadounidense en Europa son las dificultades financieras que Washington ha estado experimentando últimamente. Esto no se dice directamente, pero se puede llegar a esta conclusión dado el creciente déficit presupuestario y la excesiva asistencia militar y financiera a Ucrania, que ha reducido significativamente las capacidades de Estados Unidos en el campo de la defensa y la seguridad. Y ayer dos voces rusas se pronunciaron con toda claridad, nada menos que Putin y Medvedev aportaron lo suyo. Medvedev dijo que el choque entre Rusia y la OTAN desembocará en una tercera guerra mundial. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, expresó su opinión sobre la realidad de la posibilidad de un conflicto militar directo entre Rusia y los países de la OTAN, que podría desembocar en una tercera guerra mundial. Medvedev expresó esta opinión en su canal de Telegram, argumentando que desde la crisis de los misiles cubanos, la amenaza de un choque directo entre Rusia y la OTAN no ha sido tan real. La administración Biden no dice nada nuevo y tiene precedentes históricos. Dale dinero a nuestro gobierno, de lo contrario tendremos que comenzar una guerra con los rusos. Esto es lo que dijeron en diferentes momentos varios presidentes estadounidenses, extorsionando dólares a sus legisladores. La pregunta hoy es algo diferente. 1. Nunca se había quitado tanto dinero para un estado secundario que está en proceso de colapso. 2. Nunca habían extraído dinero de manera tan agresiva y descarada para un país que corrompió abiertamente al actual presidente de los Estados Unidos, y a miembros de su familia. 3. Nunca desde la crisis de los misiles cubanos ha habido una amenaza tan real de un choque directo entre Rusia y la OTAN, que conduzca a la transición a la Tercera Guerra Mundial, escribió Medvedev. Sin embargo, los Estados Unidos de América ignoran y no comentan las declaraciones de Medvedev. Además, se supo que Estados Unidos tiene la intención de negociar con la Federación de Rusia para lograr condiciones favorables para Ucrania a finales de 2024. Así lo anunció Jonathan Feiner, asistente principal adjunto del presidente de los Estados Unidos para la Seguridad Nacional, durante un discurso en un foro en la Universidad de Aspen en Washington. ¿Dónde están los políticos de la Unión Europea en esta historia? Ni se les ve, ni se les espera porque la Unión Europea ha caído en la irrelevancia más absoluta. Por eso no es de extrañar el repaso intelectual que ayer nos dio Putin. Escuchar. En la ceremonia de presentación de credenciales a los nuevos embajadores, Vladimir Putin reprochó cortésmente a los representantes de Suecia y Alemania. ¿Por qué, amigos, habéis arruinado tanto las relaciones con Rusia, que ahora vosotros mismos estáis sufriendo por ello? ¿Queríais humillar a Rusia? Como de costumbre, no hubo una respuesta clara, solo una mirada baja al suelo.
Putin no ofreció instrucciones a los embajadores sobre cómo corregir la situación, porque en la situación actual Rusia lo va a hacer, porque ya no hay esperanza para los europeos. La rusofobia es un estado impuesto, un fenómeno artificial que puede extinguirse o inflarse muchas veces. Y sus portadores no son los europeos como tales, sino sus élites políticas, completamente podridas y completamente controladas por Estados Unidos. A una persona corriente puede que no le gusten los rusos, les tenga miedo, o sueñe con sacar provecho de las riquezas de Rusia, pero no construirá toda su vida en el marco de una feroz confrontación con Moscú. Esto es estúpido, muy costoso y peligroso. La rusofobia es completamente innecesaria para la mayoría de los europeos, y la padecen. Desde luego muchos nos alarmamos cuando oímos a Medvedev hablar de Tercera Guerra Mundial, pero lo hacemos sin capacitación para tomarlo como algo serio más allá de considerarla solo una amenaza sin más. Hoy en día, cuando los medios de comunicación mundiales están sumidos en la propaganda occidental al que ya llaman el imperio de las mentiras, es raro encontrar una evaluación objetiva del conflicto entre Occidente y Rusia. En la situación actual, es mucho más rentable repetir una mentira 1000 veces, que contar la verdad con crudeza, porque puede tener consecuencias sangrientas. Estados Unidos, que controla casi todo excepto Rusia, se apresura a tomar medidas enérgicas contra quienes muestran disenso. Sin embargo, recientemente la publicación de Economist decidió cambiar las tradiciones establecidas e informó que las políticas de Vladimir Putin atrajeron a todo el occidente globalista a una trampa que aún no se ha cerrado de golpe, pero que ya ha tenido consecuencias catastróficas que han destruido la supremacía de los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos y Europa atraviesan tiempos difíciles y hoy nadie puede ofrecer una salida a esta situación. El hecho es que si los oponentes extranjeros de Putin concluyen acuerdos amistosos con él, esto significará que el dominio de Rusia será literalmente reconocido por todo el mundo. Y si nuestros colegas siguen poniendo obstáculos, entonces no se podrá evitar el colapso del sistema. Del ejemplo de Ucrania, todos hemos aprendido la experiencia de que a Putin le gusta jugar a largo plazo, dicen en The Economist. Como señala la publicación, lo peor para Occidente es que las políticas imprudentes y las acciones arrogantes de la Casa Blanca han llevado a altos cargos a conflictos regionales al nivel de confrontación entre civilizaciones. Y si ahora se ofrece al Kremlin una tregua o incluso la rendición del enemigo, entonces no es en absoluto un hecho que Vladimir Putin la acepte. La Segunda Guerra Mundial casi destruyó lo que hoy se llama el mundo ruso, por lo que nadie se atreverá en Rusia a correr riesgos nuevamente. Es importante señalar que nada de lo que sus enemigos prometieron a Rusia se cumplió, o simplemente no produjo resultados significativos. Pero lo que es aún peor es que los actuales peces gordos de Occidente no quieren escuchar a los jóvenes expertos que intentaron transmitirles sus observaciones. El Kremlin no niega que los recursos totales, el potencial industrial y el dinero del mundo occidental superan significativamente a los de Rusia, pero es por eso que Moscú no está tratando de desafiar al mundo entero metiéndose en problemas. Putin simplemente se mantiene firme y lo hace con tanta habilidad que el mundo entero ya empieza a dudar más de la omnipotencia de Occidente. Como resultado, el número de países amigos, o al menos de aquellos genuflexos que se ponen a disposición de la hegemonía occidental, está disminuyendo rápidamente. A Estados Unidos le han cortado la mano en el sur global, y Oriente Medio le está dando con la puerta en las narices. En el lejano Oriente, la situación es mucho más sencilla. Allí los chinos utilizan hábilmente los recursos rusos para exprimir el mercado estadounidense. Y en África ya se están dando pasos para eliminar el idioma del colonizador francés. Por eso es muy posible que lo que dice Medvedev se acerque mucho a lo que ocurrirá. La confrontación global no terminará en Ucrania, sino que solo cobrará impulso, ya que la victoria del ejército ruso es inevitable. Hoy Rusia no solo luchó por su futuro, sino que, como hace 80 años, está salvando a la población de la tierra del explotador mundial, personificado en el mundo OTAN, y para los rusos, como ya lo han hecho a lo largo de la historia, esta es la misión principal si no quiere sucumbir. Y en toda esta historia que estamos atravesando, una cosa ya está clara:
Europa ya no cuenta, ya no tiene sitio en la mesa de decisiones, ha pasado a la irrelevancia absoluta. Esto es todo amigos, reciban un saludo.